Nuestro siguiente estudio es publicado en el Lancet en 2015 por el Dr. Ian Kunkel. Él es profesor adjunto en el Hospital General del Oeste en Edimburgo, Escocia. Esta es la fachada del Hospital General y bueno, se trata sobre el rol de la del rol de la radioterapia en mujeres mayores de 65 años que fueron sometidas a cirugía conservadora. Como antecedentes, ya vimos en el artículo anterior que la radioterapia adyuvante disminuye el riesgo absoluto de recurrencia a 10 años y la mortalidad específica a 15 años. En pacientes con factores de buen pronóstico, el riesgo de recurrencia es menor, así como también el beneficio de la radioterapia adyuvante. Por lo tanto, la recurrencia ipsilateral disminuye con la edad, pero hay poca evidencia en pacientes mayores de 65 años, ya que la mayoría de los estudios están hechos en pacientes jóvenes y sobre todo en aquellas mujeres mayores de 65 años con factores de bajo riesgo. Por lo tanto, la hipótesis de nuestro autor es que no hay diferencia en la recurrencia local a 5 años en mujeres mayores a 65 años si omitimos la radioterapia en el tratamiento. Bueno, para esto hizo un estudio fase 3 prospectivo, controlado, multicéntrico, aleatorizado y de intención a tratar. Los criterios de inclusión fueron 65 años o más, cirugías conservadoras y estratificación axilar patológica, los tumores T1 o T2 sin enfermedad ganglionar o metástasis, receptores hormonales positivos, ya sea estrógeno, progesterona o ambos, márgenes negativos, más allá o igual a 1 milímetro. En tratamiento con terapia endocrina adyuvante se permitía siempre y cuando se hubiera considerado 4 semanas antes. También se permitía tumores con invasión linfovascular o tumor grado 3, pero no ambos. La población requerida para estudio fue de 1176, la reclutada 1326. La mediana de seguimiento fueron de 4 años. El objetivo primario, describir el efecto de la omisión de la radioterapia adyuvante sobre la recurrencia ipsilateral en mujeres mayores con cáncer de mama y con factores de bajo riesgo de recurrencia a 5 años. El objetivo secundario incluía recurrencia regional, contralateral, metástasis a distancia, enfermedad libre de progresión y supervivencia global. Las intervenciones en cuanto al tratamiento de radioterapia, la dosis varió de 40 a 50 grays con sus respectivas fracciones. Se permitió el boost con electrones de 10 a 15 grays. El implante de iridio también fue una modalidad de tratamiento. El PTB incluía todo el volumen mamario con un margen de 1 centímetro sin irradiación a regiones ganglionares. Todo se aplicó con megavoltaje y la homogeneidad no mayor al 10%. La dosis prescrita al punto de referencia o cerca del centro del PTB según la ICRU 50. Como podemos ver en nuestras características de esta corte, la mayoría de los pacientes tienen un tamaño tumoral que va del 1 a los 2 centímetros. Los márgenes con más de 5 milímetros, casi en su mayoría, solamente precedido por márgenes de 1 a 5 milímetros. Como pueden ver, también la mayoría de los pacientes tenía tumores grado 1, grado 2 de diferenciación y no había invasión linfovascular y el tratamiento endocrino adyuvante no se prescribió de forma sistemática en la mayoría de ellos y en cuanto a la radioterapia, la mayoría recibió radioterapia con 40-50 grays y boost solo 91 de 584. Los resultados, como pueden ver aquí, la recurrencia ipsilateral, el riesgo de asociación para el grupo sin RT fue de 5.19 con un intervalo de confianza del 95% y una P estadísticamente significativa. La reducción de riesgo absoluta a 5 años para recurrencia mamaria ipsilateral fue de 2.9 con un intervalo de confianza del 95% de 1.1 a 4.8 y el número de necesario tratar fue de 31.8. La reducción de riesgo absoluto ajustado para esto fue de 3.1%. Como pueden ver, no recibir radioterapia aumenta la recurrencia ipsilateral. Menos del 10% de los pacientes tenían tumores con pobre receptor hormonal, solo el 15% recibieron boost y el seguimiento fue a 4 años, la mediana. La recurrencia 1.3 ipsilateral y 4.1% fue para aquellos pacientes que estuvieron en el grupo que no recibió RT con una P significativa. Por lo tanto, fue 1.3% versus 4.1% de recurrencia.
Las recurrencias locales en el grupo sin RT se encontraron 26, el 4% del total de esta corte. 18 fueron locales, 6 locales y regionales, 2 locales y a distancia. En cuanto al grupo de la radioterapia, solo se encontraron el 1%, que esto es un total de 5 pacientes, 4 recurrencias locales y una loco regional. El análisis multivariado encontró que la omisión de radioterapia fue el único factor estadísticamente significativo para la recurrencia local, con un riesgo de asociación de 4.87 y una P estadísticamente significativa. La supervivencia global no tuvo diferencias a 5 años y no hubo diferencia en el tiempo de recurrencia. Como pueden ver aquí, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años es del 94.5% para el grupo que no recibió radioterapia, pero fue mayor en el grupo que sí recibió radioterapia, casi hasta un 98%. Se documentaron 89 muertes, de las cuales 12 de ellas eran relacionados a cáncer de mama. Como pueden ver en la gráfica, prácticamente no hay diferencia en la supervivencia. Sin embargo, por esto no se cumple la hipótesis de nuestro autor. El riesgo de recurrencia en 5 años fue de 1.3 posterior a la radioterapia adyuvante. Como referencia, este estudio 9343 CALF está reportando un 3% de riesgo de recurrencia a 5 años del 3% en pacientes que reciben radioterapia y 7% a 10 años. El autor comenta que hay que considerar el estado funcional, las características generales y deseos de la paciente, así como nuevos esquemas. Él reconoce que los límites de este estudio fueron la ausencia de características generales y las comorbilidades que puedan tener el paciente, así como pocos pacientes con tumores grado 3. Esto abre la posibilidad, de acuerdo a nuestro autor, que las pacientes puedan tener la confianza de omitir este paso, ya que aún así y a pesar de que la recurrencia sí es menor con radioterapia, bueno, habrá algunas pacientes que deseen tomar y optar por omitir el paso de la radioterapia. Existe una diferencia en términos de recurrencia local a 5 años que no podemos negar, tanto para la parte ipsilateral con radioterapia adyuvante como otro tipo de recurrencia. El 4.8% de las mujeres que en este estudio se hubiera prevenido la recurrencia local si le hubiéramos dado RT, aunque el beneficio de la supervivencia es exactamente el mismo. El siguiente estudio